¿Villano o maldición? El día que Kylian Mbappé firmó con el Real Madrid, millones de aficionados creyeron que comenzaba la era más dominante de la historia del club. Se equivocaron. Lo que comenzó fue el peor ciclo del Madrid en más de una década. Escucha bien lo que te voy a decir. El PSG, el equipo que Mbappé abandonó después de años prometiendo que algún día les daría la Champions, ganó la Champions League el mismo año en que Mbappé se fue. No al año siguiente, el mismo año. Y el Madrid, el equipo que lo recibió como si fuera el mesías del fútbol mundial, no levantó ni un título importante en toda esa temporada. Si eso no te parece una maldición, sigue viendo. Suscríbete ahora mismo, porque lo que viene en este canal es exactamente esto, historias de fútbol que nadie te está contando de esta manera. Para entender lo que pasó, hay que saber desde dónde venía el Real Madrid antes de que Mbappé pusiera un pie en el Bernabéu. Porque lo que estaba construyendo Carlo Ancelotti entre 2021 y 2024 no era un equipo normal, era una máquina. En la temporada 2021-2022, el Madrid ganó la Liga y la Champions League, 2 títulos en una sola temporada, con una Champions que todavía hoy parece irreal, remontadas contra el PSG, contra el Chelsea, contra el Manchester City y final ganada ante el Liverpool. Ese Madrid sobrevivió a todo lo que le tiraron encima. No tenía el presupuesto del City, no tenía la plantilla del Bayern, tenía algo más difícil de comprar: identidad, carácter y un Karim Benzema que ese año ganó el Balón de Oro con todo merecimiento. En la temporada 2022-2023, el Madrid ganó otra vez la Liga, no la Champions, eliminados por el Manchester City en semifinales de manera contundente. Pero el campeonato doméstico fue otro título sólido sobre una base sólida. Vinicius creciendo, Bellingham llegando, Valverde consolidado. El equipo funcionaba con una lógica colectiva que no dependía de un no. Y entonces llegó 2023-2024, la temporada del anuncio, de la ilusión, de la espera. Mbappé ya había confirmado que llegaría en verano, pero antes de eso, el Madrid todavía tenía una temporada para jugar. Y la jugó bien, ganó la Liga de manera convincente y ganó la Champions League, la quinta en 11 años, con un Vinicius que marcó en la final, con un equipo que sabía exactamente lo que hacía. En 3 temporadas completas, el Real Madrid ganó 3 ligas y 2 Champions. Eso es un promedio que muy pocos clubes en la historia del fútbol pueden mostrar. Era el equipo mejor gestionado del mundo, el más eficiente, el que más sabía sufrir, el que más sabía ganar. Y entonces llegó el verano de 2024, llegó Kylian Mbappé. Lo que vino después del fichaje fue una secuencia de eventos que, si alguien te la contara antes de que pasara, no le creerías. Mbappé llegó con la camiseta número 9, con conferencias de prensa multitudinarias, con la promesa de que el ataque del Madrid iba a ser imparable. Vinicius, Rodrigo, Bellingham y ahora Mbappé. 4 jugadores del nivel más alto del mundo en el mismo equipo. Sobre el papel era imposible perder. Pero el fútbol no se juega sobre el papel. Desde las primeras semanas de competencia, algo no encajaba. Mbappé no rendía al nivel que todos esperaban. Sus números eran correctos, pero el Madrid como equipo perdió algo que no aparece en ninguna estadística. Perdió flujo, perdió esa sensación de que cada jugador sabía exactamente lo que iba a hacer el de al lado. El equipo se volvió más rígido, más dependiente de momentos individuales, menos cohesionado. Los resultados empezaron a reflejarlo. En Champions League, el Madrid fue eliminado en una fase que jamás debería haberles costado tanto. En la Liga, el rendimiento fue irregular y de una manera que no tenía precedente en los años anteriores. El Barcelona, que había tenido sus propias crisis institucionales y económicas, encontró espacio para competir de una forma que en las temporadas anteriores no había tenido. ¿Tú qué recuerdas del Madrid esta temporada? ¿Algo grande? ¿Algo memorable? ¿Algo que te hiciera levantarte del sofá? Escríbelo en los comentarios. Quiero saber qué imagen te quedó del Madrid con Mbappé. Pero la imagen más brutal de toda la temporada no fue ningún partido del Madrid, fue lo que pasó en París. El PSG, sin Mbappé, sin el jugador que durante años había sido su estrella, su justificación, su argumento ante el mundo,
el PSG sin Mbappé llegó a la final de la Champions League y la ganó. El club, que durante casi una década había construido su identidad alrededor de tener a los mejores jugadores del planeta, que había gastado cantidades obscenas de dinero en Neymar, en Messi, en el propio Mbappé, finalmente ganó la Champions en el año en que decidió construir un equipo en lugar de una colección de estrellas. Piénsalo un segundo. Mbappé se fue del PSG prometiendo que quería ganar la Champions League. Esa era la razón declarada de su marcha. El Madrid era el club que le iba a dar esa oportunidad. Y mientras él no conseguía ningún título grande en su primer año en el Madrid, el PSG levantaba la copa que él nunca pudo ganarles. Eso no es análisis táctico, eso es karma en estado puro. Si esta historia te está golpeando como a mí me golpeó cuando empecé a documentarla, suscríbete, porque el próximo video va a entrar en cómo el Madrid intentó reajustarse, qué decisiones tomó Ancelotti y por qué lo que viene puede ser todavía más interesante. Ahora bien, antes de que alguien diga que esto es injusto con Mbappé, hay que ser precisos. Mbappé no es el único responsable de lo que pasó en el Madrid. El fútbol no funciona así. Un jugador solo no destruye un equipo, del mismo modo que un jugador solo no construye uno. Lo que sí se puede decir con datos es esto. Los 3 años anteriores a su llegada, el Madrid ganó regularmente los títulos más importantes. El año de su llegada no ganó ninguno de los grandes. Eso no es opinión, eso es lo que pasó. Lo que sí se puede debatir, y es donde la cosa se pone más interesante, es el porqué. Y hay varias teorías que circulan entre los analistas más serios. La primera es la del desequilibrio colectivo. El Madrid que ganaba Champions no era el equipo con más talento individual, era el equipo con mejor funcionamiento colectivo. Cada pieza tenía un rol definido. El sistema absorbía las debilidades individuales y amplificaba las fortalezas. Cuando llegó Mbappé, el sistema tuvo que adaptarse a él, porque Mbappé no es un jugador que se adapte fácilmente a los sistemas. Es un jugador que necesita un sistema construido para él. Y esa adaptación rompió algo que estaba funcionando bien. La segunda teoría es más psicológica. Mbappé llegó con el peso de ser el fichaje del siglo para el Madrid. Esa presión no es pequeña. Cristiano Ronaldo tardó tiempo en encontrar su mejor versión en el Madrid. Zidane también. Los grandes fichajes raramente brillan desde el primer día en el Bernabéu. El problema es que el Madrid tampoco tenía tiempo para esperar. Estaba en competición máxima desde el primer partido. La tercera teoría, la más incómoda, es la que habla de las prioridades de Mbappé. Hay quienes argumentan que el PSG siempre supo que Mbappé no estaba completamente comprometido con el proyecto colectivo, que su mente siempre estuvo en otro lugar, y que cuando llegó al Madrid, la transición emocional de ser el ídolo absoluto de un club a ser uno más entre varios grandes fue más difícil de lo que nadie anticipó públicamente. Ninguna de estas 3 teorías es la única verdad. Probablemente las 3 tienen algo de cierto. Y probablemente habrá que esperar más tiempo para saber si lo de la temporada 2024-2025 fue un accidente o el inicio de algo más profundo. Pero lo que sí está claro es que la historia de Mbappé en el Madrid, al menos en su primer capítulo, no salió como nadie esperaba. No como él esperaba, no como el club esperaba, y no como los millones de aficionados que creyeron que con él llegaban una nueva era de dominio absoluto. El Madrid fue de ser el mejor equipo del mundo a no ganar nada importante en 12 meses, y Mbappé estuvo ahí para cada uno de esos 12 meses. ¿Maldición? Quizá esa palabra es demasiado mística para hablar de fútbol, pero la coincidencia es demasiado exacta para ignorarla. El Madrid ganaba antes de él, el PSG ganó después de él, y el Madrid no ganó nada con él. ¿Crees que Mbappé puede revertir esto y llevar al Madrid a ganar la próxima Champions? ¿O crees que el daño ya está hecho? Escríbelo en los comentarios. Este es el debate que vale la pena tener.